propiedades anestésicas. Recuerden que varios de los fármacos pues, los extraemos de ciertas plantas, hongos, bacterias, etcétera, ¿no? Cosas así. Pero bueno, ¿qué más? Estos anestésicos locales, o los típicos anestésicos locales, contienen fracciones hidrofílicas o hidrófobas, que están separadas por una ligadura de éster o amina intermedia. Y justo aquí se marca este enlace, éster o amina, que igual son cosas que ustedes ya saben cuando vieron este tipo de configuración. Y vean este núcleo aromático, vean la cadena hidrocarbonada y sobre todo el grupo amino y ya los radicales para cada una de los compuestos, ¿no? El radical que va. Entonces, tenemos de este tipo de anestésicos locales, ésteres y aminas. ¿Cuáles van a ser los ésteres con esta configuración? La cocaína, la procaína, la tetracaína y la benzocaína, que son yo creo que los que han escuchado luego en la clínica. Y tenemos las aminas, como la lidocaína, la metivacaína, la bupicaína, la trilocaína, que son justo por esta característica en su estructura química. Entonces vean los enlaces éster y los enlaces aminas. ¿Ok? Entonces igual nada más para que lo recuerden. Siempre tengan en mente que la estructura química de los compuestos es importante para que se traduzca en una actividad biológica, para que sean reconocidos por los receptores, para que hagan este tipo de enlaces y sean antagonistas o agonistas, o etcétera. Y también para que sean reconocidos por ciertas enzimas y se puedan degradar y eliminar. Entonces, esa es la superimportancia de siempre conocer las estructuras químicas de nuestros compuestos. ¿Okay? El mecanismo de acción de estos anestésicos locales va a ser que son bloqueadores del poro, en este caso así lo vamos a llamar, de los canales de sodio voltaje dependientes en el segmento 16, en dominios 1, 3 y 4. Localizados en los residuos de aminoácidos importantes para la unión con el anestésico. Por eso les digo que la estructura química es súper importante. Disminuye así, el que se unan aquí va a disminuir la permeabilidad a sodio. Por lo tanto, no entra del exterior al interior de la célula. Esta acción va a estabilizar la membrana e inhibir la despolarización de la fibra nerviosa. Por lo tanto, se va a bloquear la conducción nerviosa y así nos va a promover el efecto biológico que es de anestésico local. ¿Okay? Entonces, este es el mecanismo de los anestésicos locales. Visualícenlo bien. Y aquí tienen el teurín. Entonces, vean nuestros canales, el espacio intracelular, extracelular, nuestra membrana. Y nuestros canales que tenemos ahí, acá, en este caso, pues van a ser importantes los de sodio, de tal manera que al unirse ahí el anestésico local, va a impedir que entre el ion sodio al espacio intracelular, ¿ok? Y estabilice así nuestra célula. Entonces aquí está igual el ejemplo de cómo se une, cómo va a cerrar este canal, o el poro que le llamamos el poro porque es un canal, es una abertura, y entonces impide que nuestro ion pase o cruce. ¿Okay? ¿Qué más es importante? La dependencia de la acción de los anestésicos locales respecto a la frecuencia y el voltaje. Un nervio en reposo es mucho menos sensible a los anestésicos locales que se estimulan de manera repetitiva. La mayor frecuencia de la estimulación y el potencial de membrana más positivo van a producir un mayor grado de bloqueo anestésico. Por eso los utilizamos porque conocemos esta propiedad en ellos. Ahora, ¿qué más es importante de esto? La sensibilidad diferencial de las fibras nerviosas a los anestésicos locales. Los anestésicos locales, por ejemplo, hacen que la percepción sensorial desaparezca en el siguiente orden. Por eso es que son útiles para nosotros. Desaparecen dolor, temperatura, presión profunda y función motora. Esto a través de las fibras A delta, las fibras C, que son las que contienen dolor, son más sensibles a estos anestésicos locales. Por lo tanto, observamos estas acciones en este orden. ¿Okay? Por eso es importante y lo estamos resaltando. Esta sensibilidad diferencial de las fibras nerviosas a los anestésicos locales tiene que ver con este tipo de fibras.
Y aquí es algo que tendrán que visualizar, a lo mejor lo vieron en anatomía, o bueno, ahorita lo van a ir integrando o lo pueden ir revisando con calma. Tenemos fibras A que son alfa, beta, gamma, ¿ah? Localizadas pues en las neuronas eferentes de los músculos o de las uniones musculares en este caso. Ajá. Y tenemos las delta en estas fibras que son sensoriales, ajá, aferentes, es decir, que llevan y conducen la información, ajá, del exterior al interior o de la periferia a central. Aquí vienen características solamente para que ustedes las vayan ubicando, si tienen mielina o no mielina, porque esto determina la velocidad de conducción, que es algo que también ya deben de tener en mente, ¿no? Si tiene mielina, pues obviamente la velocidad de conducción es más rápida respecto a las fibras que no tienen mielina, como las fibras C, ubicadas, por ejemplo, en las fibras posganglionales simpáticas, ajá, en la asta dorsal, ajá, que son sensoriales y aferentes de los nervios periféricos. Estas no son mielínicas, mientras que las fibras A, ajá, esas sí son mielínicas. Por lo tanto, su velocidad de conducción es mucho más rápida, ¿ok? Y esto es en milisegundos, por eso ahí está indicado, vean, fíjense, hasta de 10 a 85 milisegundos, o sea, súper rápido, ¿no? Y la función, y aquí pues ya viene como esta parte, si es motora, de propiocepción, el tono muscular, para el dolor, que son las delta aquí, temperatura, presión, etcétera. Y las fibras C, de función vasomotora, viseromotor, pilomotor, las fibras de la asta dorsal, que son para dolor, temperatura, presión, etcétera. Y obviamente la sensibilidad clínica a bloquear, que son lo más relevante de esto. Entonces, les digo, es solo para que ustedes tengan en mente en dónde están actuando y cómo se lleva la integración de estos detalles, sobre todo de dolor y de movimiento. Los factores que pueden modificar este efecto de los anestésicos locales, por ejemplo, los anestésicos locales son una base libre. Por lo tanto, si se inyectan en tejidos que presentan un pH ácido, puede disminuir la eficacia del anestésico. Esto es para que ustedes vean que las propiedades químicas de las cosas también influyen en el efecto. Como por ejemplo, zonas contaminadas por infecciones o que presentan acumulación de pus debido a que existe una acidez elevada en estas zonas. Entonces aquí, si yo coloco mi anestésico, pues va a disminuir su eficacia, ¿ok? Entonces aquí es otra cosa importante que ustedes deben tener en cuenta para que cuando administran alguno de estos anestésicos locales, vean esta situación de cómo el pH influye en la eficacia de nuestro anestésico. Entonces aquí son ejemplos de dónde son las zonas que modificadas por este pH, sobre todo que sea un pH ácido. ¿Un pH ácido en qué valor está? A ver, este está también de secundario, pero pH ácido en qué valor está. ¿Qué valores considero para que sea ácido? De 7.4 hacia abajo, ¿no? ¿De 7,4? Hacia abajo. ¿Seguro? A ver. Es de 7 hacia abajo. De 7 hacia abajo. ¿Otros? 6.9 hacia abajo. Porque 7, ¿qué valores? Es neutro. Exacto, estrictamente. 7 es neutro. ¿Y básico? De 8 para arriba. 8, No. seguro. 7.1 7.1 a 14. a 14. a 14. Eso es, perfecto. Entonces vean esta relevancia de las propiedades químicas de la sustancia, ¿ok? Y sobre todo de que incluso en nuestros tejidos cambia este pH. Ajá, tenemos un pH en la sangre, otro en orina y así, ¿no? Ok. Entonces esto es importante. Y sobre todo aquí les remarco esta situación de cuando hay una infección o una zona contaminada, modifica el pH. En este caso, pues lo vuelve ácido y entonces va a limitar la eficacia de mi anestésico. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, como la lidocaína. Vean cómo interfiere con estos canales importantes de sodio, sobre todo para bloquearlos. Entonces disminuye esta entrada de sodio para que estabilice nuestra célula en este caso, ¿no? En este caso, pues nuestras neuronas para que no conduzcan el dolor y todas estas que vimos. ¿Ok? ¿Qué más?
Prolongación del efecto de los anestésicos locales, uso de vasoconstrictores, algo súper importante también aquí que lo tomen en cuenta. Existen formulaciones de anestésicos locales solos y o con un agente vasoconstrictor. Por lo común es adrenalina, por lo común. La función del vasoconstrictor es doble. Por un lado disminuye el ritmo de absorción y por otro lado disminuye el ritmo en que se metaboliza el anestésico. ¿Ah? Entonces produce esta vasoconstricción y nos ayuda o nos mejora esta acción del anestésico. Ajá. Entonces ahí, por ejemplo, tienen combinaciones de lidocaína con norepinefrina. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? Alguien que se ha cortado o que ha hecho algo y sí o no que le han puesto así algo. Sí. O no, nadie lo ha visto. Qué barbaridad. ¿Sí, no? Lo ocupan más los dentistas, ¿no? Lidocaína con Sí, exactamente, muy bien, los dentistas lo ocupan, ajá, porque por un lado, fíjense, promueve esta vasoconstricción, es decir, no va a sangrar, ajá, entonces eso es importante para que puedan hacer su intervención adecuadamente. Y por otro lado, pues les va a dar el efecto anestésico. Muy bien, vale. Los odontólogos lo ocupan muy bien. Entonces, ustedes también ya ahora saben que esta combinación permite que baje el flujo, es decir, que se evite que esté sangrando el sitio, pero también garantizar que tenga esta parte de la anestesia. Entonces, esto es fabuloso, porque la norepinefrina o noradrenalina lo que hace es producir vasoconstricción, puesto que en los vasos sanguíneos, ¿qué tipo de receptores tenemos? Les digo, esto ya lo super saben porque era el paro cardíaco. ¿Qué tipo de receptores tenemos en los vasos sanguíneos? ¿Qué receptores? Cuyo ligando es la noradrenalina, obviamente. Porque tenemos varios, ¿no? Pero hablando de ligandos de noradrenalina, ¿qué receptores tenemos en los vasos sanguíneos que le van a producir vasoconstricción cuando se une, en este caso, la noradrenalina? Creo que hace rato habíamos dicho que los alfa 2, ¿no? Pero para que me produzcan vasoconstricción, Son los alfa 1. ok, tenemos alfa 1 y alfa 2 en vasos sanguíneos. Sobre todo en vasos sanguíneos que son como las arterias, arteriolas, etc. Ajá. En las venas no tenemos receptores, sobre todo en esta situación. Vamos a hablar sobre todo de la vasoconstricción, y esta vasoconstricción va a estar dada principalmente por receptores alfa 1. Tenemos alfa 2, pero en menor proporción. Entonces, la mayor cantidad o el efecto que vamos a ver va a ser por alfa 1 adrenérgicos, ¿ok? Entonces, eso es importante. Entonces, si yo le pongo este ligando, en este caso un agonista, porque se lo estoy dando de manera exógena, y según estos receptores alfa 1, pues va a producir una vasoconstricción. Y vamos a permitir que disminuya el sangrado y también que tengamos un efecto anestésico. Entonces esto está fabuloso. Muy bien. Estos anestésicos locales vamos a tener absorción en las mucosas, el sitio de depósito, distribución en todo el organismo, metabolismo hepático, excreción por orina, unión a proteínas plasmáticas. De veras, ¿qué proteínas plasmáticas tenemos en las que se unen los fármacos? Eso también ya es algo Albúmina. que deben saber. Ajá, eso, muy bien. Ajá, son proteínas plasmáticas, perfecto. Y vida media de 1.2 a 2 horas. Usos, pues anestesia local, tópica, anestesia por infiltración, anestesia de bloqueo nervioso, anestesia raquídea, anestesia epidural, ¿no? Que son como los usos de... Donde no los tenemos que usar en enfermedades de medicina grave, enfermedad cardiopulmonar, hipersensibilidad, como todo, epilepsia, uso de depresor del sistema nervioso central, daño hepático, daño renal, efectos secundarios, mareo, convulsión, depresión cardiorrespiratoria, relajación intestinal, vasodilatación, broncolilatación. Interacciones. Aumentan sus efectos adversos con depresores del sistema nervioso, se producen hipotensión, bradicardia y alteran los efectos de antiarrítmicos, por ejemplo.
¿Ok? Entonces, hasta ahí. Entonces, eso así, lo súper concreto de nuestros anestésicos locales. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el siguiente de aquí. Ajá, ajá, ajá. Ahorita te logro. Ajá, ajá. Perfecto. Ahí va. Ahorita me dicen que si se visualiza, está cargando. Ajá, ajá. Perfecto. Ajá, ajá. Me da la señal. Vamos a ver el otro. Y vamos a ver qué se presente. Ajá. Ah, ¿ya se ve la figurita? Ya se ve. Ya se. ¿Qué figurita ven? Anestésicos opioides. Sí. Bien, entonces vamos a ver los analgésicos opioides. Bien, ¿de dónde viene? Pues del opio, ¿no? Este es una resina que se obtiene de una planta que llamamos adormidera, y está en la figurita. Utilizada para el tratamiento del dolor desde hace mucho tiempo, pero luego la sintetizamos y trajimos este compuesto. Y también se utiliza como antidiarreico y antitusígeno, sobre todo por sus efectos sobre los receptores. Ya, todo. Principios activos naturales, la morfina y la codeína. Actualmente pues se comercializan tanto los derivados naturales como los derivados sintéticos, que son los que ya nosotros creamos, ¿no? Y también los semisintéticos, que poseen efecto analgésico y que se conocen en conjunto como analgésicos opioides. ¿Ok? Entonces ahí están los figurines. Y entonces vamos a tener que incluso nosotros tenemos compuestos que llamamos opioides endógenos, es decir, que nuestro propio sistema los produce, los sintetiza y tienen efectos sobre nuestros receptores propios, que son mucapa, delta y kappa, principalmente. Tenemos dentro de estos opioides endógenos las encefalinas, las endorfinas, las dinorfinas, y los que son, digamos, no propios de nosotros y que los podemos utilizar son los opiáceos. Y ahí tenemos alcaloides del opio. Esta clasificación tiene que ver con morfina y codeína. Y opiáceos semisintéticos, ya que los producimos de estos, y son la heroína y la oxicodona. Y los sintéticos totalmente creados en laboratorio por la estructura química que comparten y los pudimos realizar, son la meperidina y la metadona. Estos receptores son metabotrópicos, es decir, están acoplados a proteínas G y tienen dominio transmembrana, como pueden ver ahí en la figura, y se van a unir a receptores que son subtipos de receptores, mu, delta y kappa principalmente, que son en los que nos vamos a enfocar, ¿ok? Entonces, el opioide es porque es nuestro, nosotros lo sintetizamos, como las encefalinas, endorfinas y dinorfinas. ¿Dónde han escuchado o cuándo creen que se secretan estas? ¿Cuándo han escuchado? A ver, de estos opioides endógenos, ¿cuándo las liberamos nosotros solitos? A ver. Las endorfinas son en situaciones que producen cierto placer, como hacer ejercicio o caminar. Eso, muy bien. Ajá, perfecto. Ajá. Entonces, esto es como que lo que han escuchado, ¿no? Entonces, ahorita ya vieron que es un opioide endógeno y se va a unir a este tipo de receptores. Y cuando hablamos de los que son alcaloides del opio, o que los son sintéticos o sintéticos, que se llaman opiáceos, ¿ok? Muy bien. Entonces, los receptores opioides con ligandos endógenos se localizan en el sistema nervioso central, también en células inmunes, en pulmón, riñón y aparato digestivo. Y aquí tenemos los receptores a los que se unen nuestros opioides. El tipo de receptor y las acciones mediadas. Entonces un ejemplo. Los MU producen analgesia, bradicardia, sedación, depresión respiratoria, euforia, depresión física.
antidiuresia, liberación de prolactina y adrenocorticoides. La hormona. Los delta, analgesia débil, depresión respiratoria, posiblemente bradicardia, liberación de hormonas, el crecimiento. ¿Ven? Qué importante. Luego, los kappa, analgesia débil, depresión respiratoria, estímulo de circuitos gratificantes, como lo que decía el compañero, como cuando se liberan las endorfinas y se unen estos receptores. Por lo tanto, pueden producir dependencia física si abusamos de ellos, sobre todo de los opiáceos. Posiblemente sedación, diuresis de agua libre, liberación de adrenocorticotropa. Y los gamma, disforia, delirio, alucinaciones, taquicardia, hipertensión, bla, bla. Los épsilon, respuesta al estrés, acupuntura, o sea, para eso lo usamos, se utiliza y responde a esto, se activa por la beta endorfina, pero parece también contribuir poco a la analgesia por opiáceos. Por lo tanto, las acciones y los receptores que más vamos a mencionar y los que son de nuestro interés por la analgesia son los mu, delta y kappa, ¿ok? Esos son los principales. Y aquí los estamos resaltando, los mu, delta y kappa. Y la afinidad por los péptidos opioides endógenos, por ejemplo, los mu, o sea, aquí la afinidad es por cuál tienen más afinidad y menos afinidad. Entonces, las endorfinas tienen más afinidad por los mu, luego en segundo lugar encefalinas, dinorfinas, los deltas y encefalinas, y endorfinas, dinorfinas, los kappa, dinorfina, endorfina, encefalinas, por la afinidad, ¿ok? Bien, ahora tenemos de estos opiáceos, también, como por ejemplo, que son no peptídicos, similares a la morfina. De agonistas tenemos a la heroína, la hidromorfona, el homojuanol, la codeína, la oxicodona y la glucodona. O su nombre que usualmente lo escuchamos en la televisión, el oxicodín, el bicodín. ¿Dónde han escuchado el bicodín? El programa, ¿no? Ok. Doctor Luego, sí, súper. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Luego de agonistas parciales tenemos a la buprenorfina y la norfina. De antagonistas a la naloxona y naltrexona, que son cosas que usamos en el hospital y que seguro lo han escuchado. Derivados de piperidina tenemos meperidina, difenoxilato, loperamida. ¿Dónde han escuchado la loperamida? Seguro que la han escuchado. ¿Para qué han usado la loperamida o han escuchado? Para inhibir. Para disminuir La la diarrea. actividad intestinal. Ajá, es para la diarrea. Exacto. Digestivo, seguro ya lo escucharon. Ajá, exacto, para que los que tienen diarrea, pues ya no tengan diarrea. ¿Ok? Perfecto. La metadona y análogos, metadona y propoxifeno. Que es el carbón, por ejemplo. Y aquí están sus presentaciones que pueden ver, incluso de sus nombres comerciales, o qué laboratorio los produce, que son cosas que van a ver en la clínica y que así las pueden identificar. Su mecanismo de acción, unirse a estos receptores opioides, estos que son metabotrópicos, de nuestras membranas, acoplados a proteínas G, por inhibición de la actividad de adeninato ciclasa, se reduce la producción de aminoácidos cíclicos, canales de calcio, necesarios para que se liberen neurotransmisores, es decir, el calcio es indispensable en la exocitosis de neurotransmisores. ¿Y qué más? También abre canales de potasio. ¿Para qué? Para hiperpolarizar la membrana y entonces hacerla menos excitable. Entonces esto sucede y aquí está nuestro figurín para que ustedes lo puedan identificar de cómo es el mecanismo y cómo se lleva a cabo todo este caminito para que hiperpolaricemos nuestras células. Así, las acciones farmacológicas y usos terapéuticos. Por un lado, la analgesia actúa desde los tejidos periféricos hasta los núcleos del sistema nervioso central donde se integra el dolor. En el asta posterior de la médula espinal inhibe la transmisión del estímulo doloroso hacia los centros superiores. Y ahí está el figurín del lado derecho. El efecto psicomimético produce sensaciones de bienestar, que como lo que decía su compañera, agonistas mu y delta promueven la liberación de dopamina en ciertos circuitos de recompensa. Por eso es lo que igual dice la compañera, cuando hacemos ejercicios tenemos esta sensación placentera. Y también si usamos estos de manera continua y que son exógenas y que los consumimos, pues favorecen la dependencia. Entonces es muy importante. Los agonistas kappa no provocan situaciones gratificantes. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es que, como es un efecto inhibitorio, cuando se sensa esta percepción del dolor, vean ahí la figurita del lado derecho,
Entonces, este efecto, a través de la morfina, que es uno de los opiáceos que estamos viendo, ¿ah? Se une a sus receptores MUN. Entonces, ¿cómo va a promover la inhibición? Ajá, sobre todo de esta entrada de calcio. Entonces, favorece la apertura de potasio, se hiperpolariza nuestra neurona y entonces se limita la transmisión del dolor hacia centros superiores. Recuerden que en centros superiores es donde integramos esta sensación de dolor nosotros como seres humanos. De hecho, en los animales de experimentación que utilizamos, no vemos dolor, no podemos saber si tiene dolor o no, sino nada más lo interpretamos como estas reacciones aversivas a ciertas cosas. Entonces, incluso hacemos experimentos, que a lo mejor lo van a leer, de la plancha caliente, es decir, que ponemos ahí a la ratita sobre la plancha caliente y se retira, ¿no? Interpretando como un estímulo nocivo y que, aunque no nos puede decir que siente dolor, pues podemos medir si se lleva a cabo esta parte de integración. Si le pones o la tratas con morfina, por ejemplo, a la ratita, y la ponemos otra vez en la plancha, pues vemos que permanece ahí, es decir, se inhibió esta sensación de estímulo. Entonces eso quiere decir que está bloqueando la transmisión. Y obvio, pues ya podemos hacer incluso experimentos in vitro, ya cuando disecamos estas vías y podemos visualizar los receptores y las interacciones, ¿ok? Entonces eso es importante de cómo hemos descubierto y visto la información del dolor, cómo se integra y cómo nos ayudan estos opiáceos en esta conducción. De las acciones farmacológicas, por ejemplo, también los podemos utilizar para estos efectos respiratorios, por los receptores que tenemos ahí, por la integración en el sistema neurocentral. Por ejemplo, la muerte por intoxicación opioide es un paro respiratorio, porque deprimen el centro respiratorio. Este es el riesgo grave de la depresión, ajá, sobre todo si estos pacientes lo están consumiendo y todo, ajá, como el enfisema, obesidad mórbida, consumo de alcohol, anestésicos o neurolépticos o por sobredosis. Ajá, entonces esto nos puede llevar a una depresión respiratoria, es decir, que se deprima el centro cardiorrespiratorio que está en el bulbo raquídeo. Efectos cardiovasculares, puede ser que tengamos dosis altas y se produzca vasodilatación, bradicardia, hipotensión. Y estos efectos los podemos bloquear pues, con naloxona. Entonces, si vemos que nuestro paciente tuvo una intoxicación por sobredosis o algo así, pues tenemos también el que conozcamos que con naloxona podemos ayudar. A nivel gastrointestinal, y genitourinario, afectan el tracto gastrointestinal y regulan el tono, la motilidad y las secreciones, sobre todo en estreñimiento. ¿Qué más? Otros efectos: rigidez muscular, hipotermia, nuevas temperaturas, neuroendocrinos, efectos del sistema inmune. Son antidiarreicos, justamente la loperamida. Es un opioide, no atraviesa barrera hematoencefálica, por lo tanto tiene efectos periféricos no centrales y por eso nos sirve cuando tienen diarrea. Sin embargo, si abusamos de ella, pues nos va a causar estreñimiento. Entonces es importante conocer la dosis. Ok, perfecto. Muy bien, ¿qué más? Antitosígenos también los utilizamos para esta acción farmacológica porque deprimen el septo vulvar de la tos, es decir, es un antitosígeno de acción central, ¿ok? Como la codeína. Potencia la analgesia y capacidad de producir dependencia menor que la morfina, y por eso la usamos. Entonces, muy dolorosa. Podemos utilizar la metadona, como en pacientes que ya tienen, por ejemplo, un sistema pulmonar o cosas así, que ya tienen una tos crónica y dolorosa y todo, podemos utilizar los opioides, ¿ok? Como codeína o como metadona. También en la deshabituación de heroína, cuando están estos pacientes sometidos y que escuchan que los internan para una desintoxicación porque consumen muchas drogas y todo, entonces podemos utilizar, por ejemplo, la metadona en un paciente que está adicto a la heroína, tiene una vida media más larga, te produce menos euforia, síndrome de abstinencia lento y síntomas menos intensos. Entonces, también esto nos sirve para ir deshabituando a nuestro paciente. Tratamiento de edema agudo de pulmón, como la morfina, disminuye la congestión pulmonar, produce sedación, disminuye la ansiedad por falta de oxígeno. Estas son acciones farmacológicas para todos y que los usamos, ¿no?
opiáceos y opioides. Efectos adversos frecuentes: agudos, náusea, vómito, somnolencia, confusión. Ocasionales: sequedad de boca, inquietud, prurito, alucinaciones y clonía. Infrecuentes: depresión respiratoria, dependencia psicológica. Pero si abusamos de la dosis, pues nos lleva a esto. Crónicos: estreñimiento, náusea y vómito. De hecho, los pacientes que les dan opiáceos, como parte de un tratamiento de analgesia crónica, sobre todo con los pacientes que tienen cáncer, pues sufren mucho de esto, que es estreñimiento sobre todo. Entonces hay que complementar a esos pacientes con una dieta adecuada y también con otros fármacos que le puedan ayudar a ir contrarrestando esto. Tolerancia y dependencia. Se manifiesta con una reducción de efecto analgésico y euforizante. Es decir, te promueve que aumentemos la dosis, que es lo como veíamos, ¿no? De tolerancia y taquifilaxia, las diferencias. ¿Qué más? Como toxicidad aguda puede ser causada por consumo excesivo en el caso de un heroinómano, o sea, que consume heroína, por consumir una partida de mayor pureza o por intento de suicidio. Entonces también eso se puede presentar. Aparece una fase de excitación seguida de una depresión respiratoria y coma. Y todo aquello acompañado de una pupila puntiforme, que es súper característico. Cuando ves a un paciente drogado con heroína, puedes ver sus pupilas puntiformes, ¿ok? Entonces eso es fabulosísimo también. Aquí. Y entonces. Entonces esto es así, lo súper relevante de estos temas. Ok, perfecto. Ok, nos falta nada más uno rapidísimo para que avancemos. Ok, está chiquisuki. Ahí va otro, ¿no? Otro chiquisuki. Les digo, van así, concretos, concisos, para que ustedes se den la idea de lo que van a incluir en su tablita y lo que van a ir abordando nada más. Ok, entonces acá vamos a ver el otro rápidamente. Aquí está. Lo está abriendo. Ok. Está rapidísimo. Decodifica. Actúa. Esto. Y entonces, dicen cuando vayan viendo todos. Ya se ve. Dice cuando ya lo vean. Ok, me dicen que ven. A ver si está en la página que Farmacología. La inflamación. Ok. Perfecto. Bien, entonces vamos a ver sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos. Para empezar o darle contexto, recordemos que la inflamación es importante porque nos permite reparar las lesiones, facilitando la llegada del sistema inmune y también que pueda regenerar el tejido. Aumenta el riego sanguíneo, esto es muy importante. Y lo que observamos pues, es aumento de temperatura con esto. Puede haber extravasación que va a facilitar la llegada de mediadores químicos y agentes del sistema inmune. También observamos edema, que provoca un aumento de la presión sobre las terminales nerviosas, y entonces esto nos produce dolor de conflicto. Y ahí vemos cómo se interactúa y lo que sucede en un área inflamada, todo lo que participa, el sistema inmune, y pues todo para ir regenerando esto. Las sustancias liberadas nociceptivas, en este caso, y son importantes, van a ser histamina, quiminas, metabolitos del ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico es sustrato de unas enzimas muy importantes que llamamos ciclooxigenasas, que es COX-1 y COX-2, produciendo así la síntesis de prostaglandinas y tromboxano. Entonces el sustrato importante es el ácido araquidónico, las enzimas que participan COX-1, COX-2 y los productos importantes finales, prostaglandinas y tromboxano. ¿Ok? Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, desde el sustrato que es ácido araquidónico, la acción de COX-1, COX-2,
estos productos finales que son prostaglandinas, y pues obviamente los tromboxanos también, que cada uno de ellos pues va a unirse a sus receptores correspondientes. ¿Qué es importante de aquí resaltar? COX-1 es una enzima constitutiva, se expresa constantemente en forma fisiológica en todos los tejidos, en vasos sanguíneos, de estómago, riñón, y es responsable de la síntesis de prostaglandinas implicadas en la homeostasis general. La COX-2, por su parte, media procesos de inflamación y señalización por prostanoides. Es una enzima inducible por citocinas y mediadores inflamatorios. Es constitutiva en el sistema nervioso central y riñón. Interviene en múltiples procesos como función celular, renal y crecimiento celular, entre otros. Por lo tanto, los antiinflamatorios no esteroideos, o que llamamos AINE, que utilizamos en la clínica, vamos a tener que, de acuerdo con su grupo químico, vamos a tener salicilatos, paraminofenoles, como el paracetamol, salicilatos como el ácido acetilsalicílico, la aspirina que conocen, pirazolonas como la dipiridona, metamizol, fenilbutazona, oxicam, como el piroxicam, meloxicam, tienen su sufijo cam. Los derivados de ácido acético como indometacina, ketorolaco, diclofenaco, los derivados de ácido propiónico como naproxen, ibuprofeno, ketoprofeno, creo que estos son de los que más han escuchado, y los diaril heterocíclicos y derivados como los celecoxib y paracecoxib, ¿no? Estos son como de los super nombres comerciales que seguro han escuchado pero un montón de veces y que incluso sí habrán utilizado bastante. Y por categoría, es decir, qué tan selectivos son a la COX-1 o a la COX-2, tenemos relativamente selectivos para COX-1, tenemos al ácido acetilsalicílico, el piroxicam, el sulindac y la indometacina. Poco selectivos a COX-1, el ibuprofeno y paracetamol, que son creo que los que más utilizamos y escuchamos. El paracetamol, ¿no? ¿Qué es lo que el otro? Paracetamol. ¿Ok? Los no selectivos tenemos al ibuprofeno y diclofenaco, también diclofenaco, escuchamos mucho. No selectivos implica que actúa sobre COX-1 y COX-2. Y relativamente selectivos a COX-2, el naproxeno y meloxicam, que también son creo que los que se utilizan bastante. Los muy selectivos a COX-2 pues son los COX-2. Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo? Súper sencillo. Interfieren en la cascada del ácido araquidónico, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, bloqueando directamente COX-1 o COX-2, según su afinidad por cada uno. La inhibición de la síntesis de eicosanoides es responsable, además de las reacciones adversas características de este grupo, que pueden ser de tipo gastrointestinal, renal e incluso cardiovascular, que es por eso que han escuchado que consumo prolongado de AINES puede causar úlcera péptica, o incluso algunos los utilizamos como cardioprotectores, como el ácido acetilsalicílico. ¿Okay? Y entonces nada más es un esquemita ejemplificando este mecanismo de acción, ¿okay? Cuando se da el proceso de inflamación y a partir del ácido araquidónico, que se tienen que sintetizar leucotrenos, prostaglandinas, tromboxanos, etc., y que intervienen la COX-1 y COX-2. Si yo administro un AINE, pues va a eliminar, dependiendo de a cuál tenga afinidad, a estas enzimas, y entonces inhibimos la producción de estos productos finales, ¿ok? Bien. Acciones farmacológicas, efectos analgésicos. Estos fármacos son analgésicos menores, comparados con los opioides, que esos los consideran analgésicos mayores, ¿ok? Entonces es muy importante. Los AINES versus los opioides no tienen efectos centrales, también eso es importante, por lo cual los usamos más. Los efectos antipiréticos bloquean prostaglandina 2, que actúa en el hipotálamo, por lo tanto recuperan la temperatura corporal, causada por infecciones, lesiones tisulares, procesos inflamatorios, cáncer, etc. Entonces, los utilizamos como antipiréticos también y con efecto antiinflamatorio, porque bloquean la cascada de ácido araquidónico y la síntesis de eicosanoides y mediadores químicos proinflamatorios. Entonces, por eso es que han escuchado los AINES, que tienen una triple acción farmacológica: analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Yo no que han escuchado eso así como 1,000, 1,800 veces, ¿no? Es súper
súper importante, los usamos muchísimo. Usos terapéuticos, pues obviamente para tratar el dolor, postoperatorio, crónico, dolores provocados directamente por la inflamación, en cuadros febriles, como en los niños, que dicen, tiene fiebre, sí, dale paracetamol, bla, bla. Y obviamente de distintos orígenes. Tratamiento de artritis, reumatoide, artritis, anquilosantes, antiagregantes plaquetarios, que les digo, como el ácido salicílico, para prevenir accidentes trombólicos, coronarios, cerebrales. Sin embargo, nos producen efectos adversos gastrointestinales, que les digo, es súper común que tengamos úlceras gastrointestinales. Renales, también, si un paciente tiene insuficiencia renal o esto, pues hay que tener precaución con los aires, porque puede causar nefropatías de carácter agudo, un síndrome nefrótico, nefritis intersticial o insuficiencia renal crónica, así que mucho ojo también con esto. Hematológicos, puede causar anemia plástica o agranulocitosis. Otros, por ejemplo, aumento de tiempo de sangrado, así que ojo con eso. Si ya después mi paciente tiene un problema con la coagulación y está sangrando, pues no le voy a dar un AINE, ¿no? Por este efecto antiagregante plaquetario, que es sobre todo el ácido salicílico, que tiene más esta propiedad, ¿ok? Entonces, de los AINES, está rápido, ¿ok? Obviamente con que sepan bien su mecanismo de acción y que sepan esta distribución y preferencia de cada uno por sobre todo las enzimas COX-1 o COX-2, ¿ok? Y pues ya sus presentaciones y todo, y los detallitos que ya van a poner en su tablita, ¿no? En su cuadrito a los que les haya tocado esta parte, ¿ok? Entonces así concreto, pero bien definido. Además ya en su tablita que van a integrar con el complemento de información, pues ya va a quedar mucho mejor, ¿no? Para que ustedes lo tengan y se guíen también con eso. Ok, entonces mañana les digo, vamos a iniciar con los equipos para que estén 1, 2, 3, 4, 5, que estén súper listillos, para que avancemos con los primeros temas, el equipo 1, el equipo 2, y luego les digo, inicien, yo les voy diciendo el equipo que va pasando, hacemos nuestro breve receso y luego continuamos con los otros fármacos que estábamos sirviendo para que ustedes igual se vayan dando la idea de lo que vamos a ir abordando. Y así, igual el jueves, así los otros equipos que nos falten y también de las presentaciones que vamos a ir viendo, así que así lo vamos a ir organizando, ¿ok? Mañana sí ya va a estar en conjunto, tanto ustedes que van presentando como la información que les voy a ir compartiendo, que vamos a ir viendo, ¿ok? Mañana igual, mañana empezamos a las 9, para que estén todos listos, sobre todo los equipos